¿Qué harías si acabas de ganar 4 millones de pesos? Piénsalo bien. No es una pregunta retórica, es un dilema moral disfrazado de golpe de suerte. Gritas, lloras, llamas a tu madre, planificas un viaje al otro lado del mundo. Aldo de Nigris, el flamante y absolutamente inesperado ganador de la Casa de los Famosos México, hizo algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. En el segundo exacto de su coronación, con el eco de su nombre rebotando en un estudio abarrotado y el confeti dorado cayendo sobre sus hombros como una lluvia de laureles, hizo algo que rompió el guión. Frente a millones de personas que aún intentaban procesar que el hombre más discreto de la casa se había llevado el premio gordo, miró a su amigo Abelito, el recién nombrado tercer lugar, y le ofreció una parte del botín. El país se paralizó. En ese instante, los 4 millones de pesos dejaron de ser un premio para convertirse en una prueba de cargo. Estábamos presenciando un acto de generosidad pura, una lealtad forjada en el acero del encierro televisado, o acabábamos de ver, en directo y a todo color, la confesión pública de un fraude monumental. Esta no es la historia de un ganador. Es la historia de cómo 19 millones de votos, una cifra que pulverizó todos los récords y desafió la lógica estadística, se convirtieron en la mancha imborrable de la duda. Es la crónica del hombre que lo ganó todo y en un solo gesto lo puso todo en tela de juicio. Olvídate de la fiesta, olvídate del confeti. Esta es la autopsia de la victoria más polémica en la historia de la televisión mexicana. ¿Fue Aldo de Nigris una chulada como tuiteó su padre en un arrebato de orgullo? ¿O fue, sin saberlo o sabiéndolo, el peón en el arreglo más grande que ha visto un reality show? Ponte cómodo, porque la verdadera casa, la que se construye con secretos y susurros, apenas está abriendo sus puertas. Para entender el terremoto, primero hay que entender el terreno sobre el que se edificó. Aldo de Nigris no entró en esa casa como un concursante, entró como un enigma. En el ecosistema estridente y hambriento de cámara de un reality show, él era el silencio. Exfutbolista, miembro de una dinastía deportiva, su figura pública estaba tallada en la piedra de la disciplina y la seriedad. No era el comediante que busca el chiste fácil, no era el influencer que vive por y para la cámara, no era el actor que sabe cómo proyectar cada emoción. Era un hombre acostumbrado al vestuario, a la estrategia de equipo, al lenguaje no verbal del campo de juego. Su fichaje para el programa fue, para muchos, una curiosidad, un experimento sociológico. ¿Qué hace un pez de aguas profundas en una pecera de peces payaso? Durante las primeras semanas, la respuesta pareció ser nada, absolutamente nada. Se ganó a pulso el apodo de mueble. Mientras a su alrededor se desataban guerras de egos, se formaban alianzas que duraban menos que un suspiro y se lloraba a lágrima viva por una nominación, Aldo observaba, cocinaba, escuchaba. Su presencia era tan discreta que a veces la cámara parecía olvidarse de él. Su estrategia, si es que existía, era la del camuflaje. Era un submarino navegando en silencio bajo una flota de acorazados que se disparaban cañonazos sin cesar. Pero en un entorno de ruido constante, el silencio se convierte en una declaración de principios. El público, quizás hastiado del drama prefabricado y de las personalidades volcánicas que acaparan los focos, empezó a fijarse en él, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. No gritaba, no traicionaba, no sobreactuaba. Se convirtió en una especie de ancla, un punto de calma en medio del huracán. Y fue en esa calma donde encontró su narrativa, su razón de ser en el concurso, su alianza con Abelito. No fue una amistad explosiva, fue una construcción lenta, un pacto de respeto mutuo. Abelito era el corazón, la emoción a flor de piel, Aldo era el pilar, la fuerza tranquila. Si Abelito era el Quijote que se lanzaba contra los molinos de viento de la casa, Aldo era su Sancho Panza, pragmático y leal, que le recordaba cuándo era el momento de luchar y cuándo el de guardar la calma. Esa amistad se convirtió en su salvavidas narrativo. Sin ella, Aldo habría sido un personaje plano, un extra de lujo. Con ella se convirtió en el protector, el amigo fiel, el hombre de palabra. El público no votaba por Aldo, el jugador votaba por la lealtad que representaba junto a Abelito. Era una historia sencilla, casi anticuada en el cínico mundo de la telerrealidad, pero funcionó. O eso parecía. Y así, contra todo pronóstico, el submarino emergió en la final. La noche decisiva fue un espectáculo de histeria colectiva. Las redes sociales eran un campo de batalla entre los ejércitos de fans de cada finalista. La tensión no se cortaba con un cuchillo, se cortaba con una motosierra. Y entonces llegó la cifra: 19 millones de votos. Vamos a detenernos aquí, porque este número es el verdadero protagonista de la historia. No es una cifra de audiencia, es una cifra de participación activa. Para ponerla en perspectiva, es más gente que la que votó por varios presidentes en las elecciones de algunos países latinoamericanos. Es un tsunami de participación que estadísticamente parecía improbable. ¿De dónde salió esa ola gigantesca? Como un concursante que había crecido de forma orgánica pero lenta, de repente generó un fervor popular que eclipsaba fenómenos virales mucho más ruidosos.
votos. La respuesta oficial de la cadena fue el voto silencioso. La masa de espectadores, las señoras en sus casas, la gente que no usa Twitter pero que sí descuelga el teléfono, se había movilizado. Una explicación plausible, pero que para muchos sonaba excusa. El anuncio fue un shock. El nombre de Aldo resonó y el confeti explotó. Pero la cara del ganador no era de euforia desbordada, era una cara de asombro, de peso, casi de responsabilidad. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando la narrativa se partió en dos. Su mirada no buscó a su familia, no buscó a la presentadora, buscó a Abelito, y con el micrófono delante pronunció las palabras que lo cambiarían todo: este premio no es solo mío. Y le ofreció una parte. ¡Boom! El Big Bang de la controversia. En ese momento la audiencia se dividió en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los creyentes. Para ellos era el gesto definitivo de lealtad, la culminación de la historia de amistad que habían seguido durante meses. Era la prueba de que Aldo era un hombre de honor, que valoraba más un pacto de caballeros que un cheque millonario. Su victoria no solo era legítima, sino merecida y poética. Por otro lado, los escépticos. Para ellos, la alarma antiincendios de la credibilidad estaba sonando a todo volumen. Aquello no era generosidad, era culpa. Era la primera cuota del pago por un favor. Era el intento desesperado de legitimar una victoria que él mismo sabía que era sospechosa. ¿Por qué Abelito, el tercer lugar, y no al segundo? Era una forma de aplacar al fandom más poderoso, el de su amigo, para evitar una revuelta. El gesto no aclaró nada, al contrario, lo enturbió todo. Convirtió una final en la escena de un crimen donde nadie sabía a ciencia cierta qué delito se había cometido, pero todo el mundo olía a pólvora. Al día siguiente, la maquinaria mediática de Televisa, engrasada y potente, se puso en marcha. Comenzó lo que se conoce como la gira de los vencedores, un tour de los finalistas por todos los programas matutinos y de espectáculos de la cadena. Pero esta gira no era de celebración, era una operación de control de daños. El objetivo era claro: instalar la narrativa oficial. Y la narrativa era simple: la victoria de Aldo fue un fenómeno sociológico. El despertar de una mayoría silenciosa que lo eligió como su campeón. Los 19 millones de votos no eran una anomalía, eran la prueba irrefutable del éxito masivo del formato. En cada entrevista, Aldo, con un semblante que mezclaba cansancio y firmeza, repetía el mismo guión: su victoria fue limpia, y el gesto hacia Abelito nació del corazón, un impulso de gratitud hacia su compañero de trinchera. Abelito, a su lado, parecía un hombre atrapado en una situación incómoda. Agradecía el gesto, validaba la amistad, pero su lenguaje corporal gritaba que preferiría estar en cualquier otro lugar. Mientras tanto, en los paneles de debate, expertas como Dalila Polanco intentaban descifrar el jeroglífico. Con su habitual agudeza, lanzaba preguntas al aire que eran dardos envenenados. ¿Por qué un ganador siente la necesidad de justificar su victoria y regalar el premio? La respuesta implícita es que una victoria que necesita ser explicada no es una victoria, es una sentencia bajo sospecha. Y si crees que la historia oficial ya olía un poco raro, espera a ver las pruebas que la gente empezó a recopilar. Si no quieres perderte cómo se desmonta una narrativa televisiva, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Paralelamente a la gira oficial, se estaba celebrando otro juicio. Mucho más caótico, pero también mucho más apasionado: el Tribunal de la Opinión Pública. En foros de internet, en hilos de Twitter que parecían tesis doctorales, en videos de TikTok que analizaban cada microgesto, se construyó la narrativa del fraude. Los escépticos no eran solo haters, eran detectives aficionados que presentaban su propio dossier de pruebas circunstanciales. La primera prueba: la estadística. Mostraban gráficos, comparativas con otros realities, proyecciones. Y la conclusión era siempre la misma: el salto en los votos de Aldo en la recta final era una anomalía tan improbable que rozaba lo imposible. La segunda prueba: el perfil del ganador. Argumentaban que Televisa necesitaba un ganador blanco, familiar, sin polémicas. Un deportista con una imagen de hombre serio y de familia encajaba a la perfección en la imagen que la cadena quería proyectar, mucho más que otros finalistas más divisivos o impredecibles. Aldo, según esta teoría, no ganó por ser el más querido, sino por ser el más conveniente. Y la tercera y más contundente prueba, claro está, era el ofrecimiento del dinero. Para el Tribunal Popular, ese no fue un gesto de amistad, fue un soborno para comprar silencio y aceptación. Era la prueba reina. Televisa le ordenó compartir el premio para calmar a las masas: es el dinero de la culpa, está pagando por un trono que no le pertenece. Estas no eran solo opiniones, eran sentencias. Así que nos quedamos con dos realidades paralelas que no se tocan. Por un lado, la realidad oficial, la de los números y los contratos: Aldo de Nigris es el ganador legítimo, respaldado por una cifra de votos sin precedentes.
Hércules, un rey coronado por el pueblo, un hombre cuya lealtad fue tan grande que decidió compartir su fortuna. Su padre lo resumió en una palabra que encapsulaba esa visión del mundo: chulada, orgullo puro sin fisuras. Por otro lado, la realidad de la percepción, la de la calle y las redes, Aldo de Nigris es el rostro de un fraude, el beneficiario de una manipulación, un rey con una corona de cartón, manchada por la sospecha, un hombre cuyo gesto de generosidad fue en realidad una confesión a plazos. ¿Cuál de las dos realidades es la verdadera? Quizás esa es la pregunta equivocada. En el mundo de la telerrealidad, la verdad es un concepto elástico, maleable. La victoria de Aldo plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de ganar. ¿Qué significa ganar un reality show en el siglo XXI? ¿Es simplemente llevarse el cheque, o este es ganar el corazón y la credibilidad del público? Aldo se llevó el cheque, de eso no hay duda. Pero su victoria vino con un asterisco, una nota a pie de página que siempre dirá polémica. Ganó el premio, pero perdió la paz de una victoria incontestable. Se convirtió en un ganador maldito, una figura que siempre tendrá que defender su título, no en una casa, sino en el tribunal de la opinión pública por el resto de su carrera mediática. Y en este drama, no podemos olvidarnos de Abelito, el receptor de la oferta. De repente se vio convertido en el cómplice involuntario o voluntario de la polémica. Si aceptaba el dinero, validaba las sospechas de un pacto previo. Si lo rechazaba, quedaba como un amigo que despreciaba un gesto noble. No tenía salida. La generosidad de su amigo se convirtió en su propia jaula de oro. Toda esta trama nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre nuestro papel como espectadores. ¿Somos realmente nosotros quienes elegimos al ganador con nuestros votos, o somos simplemente los extras en una obra de teatro cuyo final ya ha sido escrito por los productores? Este caso sugiere que quizás la participación del público es una ilusión controlada, un mecanismo para generar ratings y engagement, pero no necesariamente para decidir el resultado. La verdadera elección ya se ha tomado en una sala de juntas. Este tema es tan complejo que da para un análisis completo. De hecho, ya estamos preparando un video sobre los secretos oscuros de la industria de los reality. Si no te lo quieres perder y quieres saber cómo funcionan los hilos que mueven los programas que vemos, asegúrate de estar suscrito. Al final, la historia de Aldo de Nigris en la Casa de los Famosos México trasciende el simple cotilleo de la farándula. Es una parábola perfecta sobre la verdad y la percepción en nuestra era. Tenemos a un hombre que, según los datos fríos, es el concursante más exitoso de la historia, un rey absoluto. Y al mismo tiempo, tenemos a un hombre que para millones siempre será un usurpador. Ambas versiones coexisten, ambas tienen sus ejércitos de creyentes. La casa ya cerró sus puertas, las luces se apagaron y los concursantes han vuelto a su vida. Pero la polémica que se desató esa noche sigue viva, porque no se trata de Aldo, ni de Abelito, ni siquiera de los 4 millones. Se trata de nuestra necesidad de creer que lo que vemos es real, y de la terrible sospecha de que quizás todo es solo un espectáculo magníficamente orquestado. Aldo de Nigris se coronó rey, sí, pero reina sobre un reino dividido, un reino de dudas. Y ese es el verdadero premio que se llevó de la casa: una corona que pesa, un legado manchado y una pregunta que flotará para siempre sobre su victoria. En un mundo obsesionado con la autenticidad, la Casa de los Famosos nos regaló su mayor secreto: que en un universo de cámaras, guiones y votos por teléfono, la verdad no es lo que sucede, sino aquello que nos convencen de que ha sucedido.